Alguna vez escuché una frase que tal vez resonó mucho en mi vida, lo cual decía, cuando la noche se pone más oscura, es porque está por amanecer. Y el cristianismo estaba tal vez en la noche más oscura. Y el cristianismo estaba tal vez en un momento tan complicado como tal vez pase incluso en el día de hoy. El apóstol Pablo preso, varios cristianos perseguidos y totalmente humillados en aquel circo romano, en el cual eran un espectáculo total a todos aquellos espectadores que lo único que deseaban era ver muerte. En ese contexto, Pablo le va a escribir a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, que dice de la siguiente manera: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Es como que si Pablo va a hacer un resumen de todo esto y va a decir, por más que el contexto esté duro, por más que la situación esté difícil, acuérdate de Jesucristo. Por más que el apóstol Pablo muera, por más que su abuela Loida y su madre Eunice, que fueron un ejemplo para Timoteo, por más que ellos algún día no estén, lo único que te va a sostener es que te acuerdes de Cristo. Y lo primero que va a hacer, en primer lugar, es el pedido. Y le va a decir, acuérdate de Jesucristo. Te podés olvidar de diversas cosas en la vida. Podés incluso hasta tener una vida en la cual el cristianismo se desarrollaba de manera complicada. Pero lo único que te va a sostener es que te acuerdes de Jesucristo. Pero, ¿qué me debo acordar de Cristo? Bueno, en primer lugar, su caminar en esta tierra. Que la Biblia dice que anduvo haciendo bienes en este mundo, sanando a los oprimidos por el enemigo, porque Dios era con él. Su caminar, que dice el apóstol Pedro, que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Acuérdate, dice, de Jesucristo, pero ¿qué me debo acordar? Me debo acordar de su comunión. Que uno cuando ve las páginas del Evangelio puede verlo a Cristo, que pasó toda la noche orando para tomar una decisión. Puede ver a ese Cristo que aun cuando era muy oscuro, se apartaba y oraba. Pero dice, acuérdate de Jesucristo. Me acuerdo de su caminar, me acuerdo de su comunión, pero debo acordarme de su cruz. El justo por los injustos, muriendo por mí, muriendo por vos, que totalmente no lo merecíamos, pero ahí Él extendió su misericordia. Su gracia se vio plenamente en aquella cruz. Y Pablo le va a decir con este pedido, acuérdate de Jesucristo. Pero, en segundo lugar, le va a hablar de la procedencia. ¿Por qué? Porque dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Claro, esto se refiere específicamente a que Jesús era el Mesías, a que aquel Salvador tan esperado por el pueblo judío, que incluso fue rechazado, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que fue rechazado, dice, yo quiero que vos te acuerdes de su procedencia. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Claro, en aquel contexto, Nerón, el emperador de entonces y dictador de turno, había sacado una moneda romana, en la cual en esa moneda había una inscripción que detallaba mucho y exaltaba su ego desmedido, desmesurado, que decía la moneda, Nerón, Salvador del mundo. Emperador Nerón, Salvador del mundo. Pablo acá le va a decir, el único Salvador del mundo es Jesucristo. ¿Por qué? Por su procedencia. Él es el Mesías. Por ende dice, acuérdate de Jesucristo. Pero, en tercer lugar, yo veo el poder. No tan solo todo aquello que venimos nombrando, sino también su poder. Porque dice, resucitado
de los muertos. Y veo que Pablo le hace un pedido, que se acuerde de Cristo. Y veo que Pablo le dice su procedencia del linaje de David. Era Jesús, pero veo que Pablo muestra el poder. ¿Y cuál es ese poder? Dice, Cristo fue resucitado de los muertos. El poder que no lo detuvo en esa cruz ni en esa tumba, sino que resucitó y hoy está vivo. Aquel poder que el mismo Señor Jesucristo, al vernos a cada uno de nosotros, como dice la Escritura, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, se levantó en poder, libre de los dolores de la muerte, y está vivo. Ese mismo poder, por medio de su palabra, tiene el poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. Ese mismo poder, en un instante, puede cambiar tu eternidad si depositas la fe en Jesucristo. De estar muerto para perdición, vivo para vida eterna. Acuérdate, dice, de Jesucristo. Pero no tan solo le va a hablar del pedido, no tan solo le va a hablar de la procedencia, no tan solo le va a hablar del poder, sino le va a hablar del pronunciamiento, porque dice, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Claro, por aquellos entonces, como pasa incluso hasta el día de hoy, andaban rondando diversos evangelios, diversas doctrinas falsas, diversas cosas fuera de lugar. Pablo va a decir, conforme a mi evangelio, el pronunciamiento es firme y con convicción de que es el evangelio de Jesucristo y a la palabra del Señor. Por ende, ¿cómo uno no, viendo este pasaje, entendiendo aquel contexto y llegando a mi corazón la palabra, cómo no van las iglesias a despertar? ¿Cómo no van las iglesias a poder despertar para seguir predicando la palabra? Pablo dice, a pesar de que estaba preso, a pesar de todo ello, veía el pronunciamiento y le va a decir a Timoteo, vos seguí conforme al verdadero evangelio, no licúes el evangelio. Yo creo que las iglesias tienen que volver a despertar. Yo creo que las iglesias tienen que dejar un poquito el celular, mermarle un poquito al TikTok, mermarle a tantas redes sociales que lo único que varios hacen es perder el tiempo, y entender que una sola vez en la vida vamos a tener la oportunidad, como cristianos, de ser luz, de llevar la esperanza de Cristo a otros. Uno a veces ve en la congregación y en diversos lugares a personas que tal vez ya tienen su avanzada edad y tal vez quieren hacer algo, pero tal vez por la edad no pueden. Y varios que tienen la oportunidad, que están bien, el Señor les permite estar bien de salud, no hacen nada. ¿Qué pasó entonces? Aquel tiempo y el tiempo de hoy. Lo único que cambió, como dijo alguien una vez, es la vestimenta. Por eso nos va a llamar a volver a despertar y a acordarnos de Jesucristo, a dejar de lado las otras cuestiones y hacer un compromiso vivo y sano con Él y decirle, aquí estoy, Señor, quiero acordarme de ti, quiero vivir para ti, ser sal, ser luz para la gloria de tu nombre.